Bueno, buenas noches a los televidentes de Universal TV Digital. Los saluda Ricardo García Montoya desde Lima, Perú. En estos momentos tenemos la oportunidad de entrevistar a dos candidatos para el Parlamento andino. Uno de ellos es el ingeniero Ángel Neira Olaichea, que postula por Democracia Directa, por el Partido de Democracia Directa, con el número 3. Él es ingeniero industrial, máster en Business Administration de la MBA, ex congresista de la República de Perú, periodo 2011-2016 y 2018-2020. Autor de la ley número 3198 y ley número 3961. Ley que reconoce la preparación y expendio o venta de bebidas elaboradas con plantas medicinales en vía pública como microempresas, generadoras de autoempleo productivo, etcétera. Bueno, también ha promulgado algunas leyes porque ha sido congresista en 2 periodos y le damos la cordial bienvenida al ingeniero Ángel Neira. Bienvenido, Ángel. Gracias, gracias. Luego vamos a presentar también al candidato al licenciado en Administración de Empresas por el partido Perú Libre. Él es empresario, humanista, presidente fundador del Partido de Transformación Nacional, dirigente popular, luchador social, político de izquierda, demócrata y progresista. Bienvenido, Fernando. Paso a anunciar que estamos en estos momentos con nuestro panel de entrevistadores, que es el señor licenciado Germán Loyaga, el licenciado César Sánchez Martínez y el contador público colegiado Alberto Reyes Villanueva. Sin más preámbulos, pasamos inmediatamente a la entrevista. Adelante, panel de entrevistadores. Gracias. Tu audio, César, tu audio. Tu micro. Buenas noches a ambos candidatos y viene la pregunta de rigor. ¿Cuál es el aporte del Parlamento andino al Perú? En virtud de que se creó, poco se conoce, poco se ha hecho y es más, es un grupo subregional desconocido para las poblaciones de Perú, de Bolivia, de Colombia y de Ecuador. ¿Y cuál va a ser el aporte, señores candidatos, al Perú, al desarrollo del Perú? Empecemos con don Ángel Neira. Gracias, gracias por la invitación, y en realidad esa pregunta es muy relevante porque el desconocimiento de este espacio, de este sistema de integración andino, es muy desconocido. Yo me acuerdo cuando estaba en el Congreso, muy poco se hablaba de ello, muy poco intervenía para cumplir con los objetivos del Parlamento andino. El Parlamento andino es parte del sistema integral andino, que son 13 órganos. Pero es un órgano deliberante y que tiene muchas funciones. Inclusive tiene fondos, como está vinculado a la CAP, a la Cooperativa de Fomento, hay fondos y tienen que los parlamentarios tienen que fiscalizar a esos órganos en el cumplimiento de sus objetivos, la participación de la población. O sea, los lineamientos desde que se creó son espectaculares, o sea, en letra, pero en aplicación hasta ahora no se ha hecho. En verdad, yo siempre he criticado los parlamentarios andinos, tienen muy poco desconocimiento de cómo las prácticas que hay que hacer y del rol y el poder que tienen como actor deliberante y representación con el debido poder que le da la población para llevarlos, conectarlos en el aspecto agropecuario, industrial, comercial, financiamiento, capacitación. Hay vínculos hasta con universidades, todo, pero no se han hecho nada. Ese es absolutamente el compromiso, es que hay que activar y hay que hacer el trabajo que manda, que tiene el poder el parlamentario para poder llegar a la población y recoger
y, como decía, vincularlos a la acción y a la satisfacción y el cumplimiento, digamos, de que la gente diga, este parlamentario andino o el parlamento andino sí nos ha conectado nuestros productos, porque para eso es. Estamos conectados con cuatro países de frontera. Con Chile tenemos problemas binacionales. Con Ecuador, que nos cierra, por ejemplo, los aranceles, nos sube los aranceles y nos mata los productos. Tenemos que los venezolanos ingresan libremente y no podemos nosotros poner reglas para la seguridad de nuestra población. O sea, en realidad, como la pregunta, mi respuesta es que no se ha hecho nada, nada. Los que han ido han hecho solamente reuniones de té de tías, pero no tenemos ni un resultado, simplemente protocolos, puro protocolo. Una de las funciones es el protocolo, protocolares nomás, pero no hay acción que la población reconozca que vale la pena el Parlamento andino para los intereses de la población. Gracias. Si hasta ahora no se ha hecho nada, don Fernando Arce, ¿qué piensa hacer usted en el Parlamento andino? Sí, buenas noches. Es cierto, nosotros como Partido Perú Libre tenemos como visión principal en nuestro ideario, en nuestro programa, la integración, ir más allá de lo que se ha venido trabajando. Mucha ciudadanía, muchas organizaciones populares, muchas instituciones no conocen el rol de los parlamentarios andinos. Nosotros, y sobre todo si el pueblo me permite llegar al Parlamento andino, vamos a romper esas barreras. Muy bien, somos conscientes de que hay potencias que no quieren que nos integremos. Hay potencias que tienen intereses. Y de antemano, como dice el compañero Ángel Negra, el Parlamento andino es un órgano deliberante conformado por 5 países y de una u otra forma su función es promocionar, orientar el proceso de integración. Pero ¿qué pasaría si nosotros como latinoamericanos nos unimos y ampliamos, que no sean 5, sino más países? Seríamos millonarios, fuertes en los temas de petróleo, fuertes en los temas de minerales, fuertes en diferentes temas de uranio. Entonces, para ello, como parlamentario andino, voy a luchar para integrar más Latinoamérica y romper esas barreras que por intereses políticos han desarrollado y han ejecutado las grandes potencias. Nosotros quisiéramos también el tema de los factores de capacitación, de que como existe en la Comunidad Económica Europea las visas, la visa Chegni, también a nivel latinoamericano apoyar a nuestra juventud, a nuestros artistas, porque hasta ahora no se ha hecho nada a través de los mismos congresistas parlamentarios andinos. No ha habido ningún tipo de respaldo, solamente han sido personas que han servido para el café, para los convenios, pero no hay apoyo al agricultor, no hay apoyo a la industria, no hay apoyo a las comunidades indígenas, a las comunidades amazónicas. Como parlamentario andino vamos a romper esas barreras y hacer el efecto de integrar más Latinoamérica, que no sean 5, sino más países. Bueno, entonces el Parlamento andino, como ustedes dicen, es una reunión de café, un té de tías. Entonces le doy paso a Alberto Reyes, mi colega. Muchas gracias. Una vez más la bienvenida al ingeniero Neira, al señor licenciado Fernando Arce. Muchos de los peruanos pensamos de la siguiente manera. El Parlamento andino no debe haber parlamentario andino, no debe haber elección. Del mismo Congreso debería salir la comisión de congresistas que vean este problema. ¿Por qué? Porque hay una desconexión entre lo que es el Ejecutivo, porque según nuestra Constitución, el presidente de la República es el que indica la política exterior. El Congreso, desconectado de sus parlamentarios andinos, o sea, como César nos comentaba, es una desorganización organizada, legalmente establecida. Por tanto, le hago la siguiente pregunta. ¿No cree usted que debería salir del mismo número de congresistas una comisión que se encargue de lo que es andino? Le explico por qué. Perú ha hecho, también pertenece a la Alianza del Pacífico, y ha hecho sus TLCs. Y cuando hay intereses creados, cuando Perú quiere entrar a vender a otros países,
y que tiene otro tipo de políticas, ¿sí?, económicas, inmediatamente el Parlamento andino denuncia a Perú, ¿sí?, denuncia a Perú porque está violando los principios. ¿Será que o reformamos el fin de la comunidad andina, o el Perú tendría que retirarse porque no le conviene ese tipo de sociedad? ¿Qué opinan ustedes? Ingeniero Ángel. Ya. Un poquito de los antecedentes de la... Antes de que se elijan popularmente y democráticamente a los parlamentarios andinos, eran nombrados por Congreso. El Congreso nombraba unos representantes para que vayan hasta que no tenga su reglamento, no esté homologado a los países, elijan democráticamente, ellos los elegían. Pero en la experiencia como congresista, el Congreso tampoco le ha interesado ni los tratados de libre comercio, ni el abuso que tenía Ecuador o Chile con los pescadores, o Ecuador cuando subiera los aranceles. Yo denunciaba a la ministra, haga algo. Tiene que active el mecanismo del Pacto Andino. Y como ustedes decían, la mayoría estamos de acuerdo en eso, hay muchos intereses. Mire, la comisión, el Parlamento andino tiene 5 comisiones ya establecidas con sus roles ya definidos en letra, y cada parlamentario tiene que accionar. Inclusive hay comité de ética, inclusive se le puede sacar al parlamentario andino, sancionarlo, revocarlo al parlamentario andino. Pero yo quizás sea un poco grosero, pero es una palabra popular. El Congreso es la alcahuetería de la improvisación y del blindaje. Ahí no quieren. En una comisión en el Congreso, cuando hacen denuncias, en las comisiones simplemente se blindan, se protegen, los lobbies, todo. Cuando un congresista, directamente obviando las comisiones de ética, todo, puede denunciar directamente a la fiscalía. Yo lo he hecho. Entonces, como dicen, hay problemas, se necesita. Por eso nosotros como democracia impulsamos una nueva constitución, pero no una constitución pues ideológica, de modelos como criticamos chavista, o de la derecha mercantilista, ¿no?, que protege sus intereses y obvia a los pequeños, sino una constitución, entrar al debate para reconstruir la política, reconstruir la economía. Pero perdón, señor Neira, que le interrumpa. Sí. El tema de la Constitución está ajeno al cambio de la Constitución, porque el tema del Parlamento andino está ajeno a ese tema. Quisiéramos que usted lo que le ha pedido el colega Reyes es que usted nos comente sobre el tema del Parlamento andino. El tema de la Constitución es para los congresistas, respetando siempre el criterio de ustedes, por favor. Sí, digo porque como dijeron, hay que cambiarlo al Parlamento andino, dijo, y tiene que ver con la Constitución. Pues si queremos una buena práctica, una buena forma de actuar en el Parlamento andino, se tendría que mover de la raíz. Por ejemplo, el Parlamento andino tiene 5 comisiones, y en esas comisiones lo que nosotros tenemos que hacer es fiscalizar. Por ejemplo, yo como parlamentario andino, lo que yo me diría a cada región, y diría cuáles son los potenciales que podemos vincularlos con todos los fondos, la cooperación, con todo lo que existe. Inclusive el Parlamento andino puede negociar, puede inferir, puede recomendar los tratados de libre comercio y verlo. Pero lamentablemente los que van no tienen ese conocimiento o no tienen ese alcance de los detalles del Parlamento andino. O sea, si uno quiere ir al Parlamento andino, tiene que conocer su historia, tiene que conocer sus frustraciones, sus impedimentos, y la pregunta es, ¿cómo, usando los propios instrumentos que existen en el Parlamento andino, hacemos nuestra gestión como parlamentario, como deliberante? Señor, este es un objetivo, y es un objetivo comunitario. El pueblo nos ha elegido para nosotros hacer realidad los objetivos que están escritos acá en letra y están constituidos como naciones. Pero también en el Pacto Andino no solamente el Parlamento andino es el que tiene más poder, existen 13 órganos. Tiene que decisión el presidente, los ministros de Relaciones Exteriores, los empresarios también influyen, pero si los empresarios, también los trabajadores, las comunidades, todos pueden influir, pero ese es el liderazgo del Parlamento andino, que tiene que recoger eso y tiene que poner en propuesta o en recomendación y hacer, como se dice, el cabildeo, pues. Porque los parlamentarios hacemos cabildeo, gestionamos.
Eso tenemos que hacerlo. Gracias. Disculpen nomás por la expresión. Licenciado Arce, ¿qué aporte haría usted? O sea, ¿qué aporte de Perú, por ejemplo? Perú, en su partido de repente ha habido una agenda de tratamiento, ¿de qué propuestas? Fuera de la organización, ¿qué cosa nos conviene? O sea, Perú comercialmente tiene que vender, tiene que generar divisas. ¿Su partido qué propone? ¿Qué propone en cuanto a la relación con la comunidad andina? Yo vuelvo a repetir, las potencias son las enemigas de nuestra integración. Como Partido Perú Libre y de acuerdo a nuestro ideario, nosotros lo que estamos buscando es la libertad económica, cultural, militar, sin injerencia de nadie. En ese sentido, lo que vamos a fomentar es un trabajo cohesionado y dar a conocer a nuestros votantes de que tenemos que ampliar más esa integración con otros países. Es importante que nuestras comunidades, nuestros consulados, nuestras embajadas trabajen de la mano para poder fortalecer a nuestra juventud, a nuestra industria y de todas maneras a nuestras exportaciones. Pero ¿qué pasa acá? De que hay, como dice el compañero Ángel Negra, muchos intereses políticos, comerciales, económicos. Nos preguntamos, ¿y el UNASUR, la OEA, está en Nueva York? ¿Y por qué de una u otra forma ellos no pueden coordinar directamente con América Latina? América Latina tiene que de una u otra forma, ¿por qué se tiene que llamar Comunidad Andina? Nosotros tenemos que de repente denominarnos en un pronto tiempo Comunidad Latinoamericana, con los fines y objetivos de cultura, de integridad y sobre todo de trabajo, desarrollo. Y ahora mismo, por ejemplo, en los temas de desastres, no estamos unidos. En el tema del COVID, no estamos unidos. Nuestro trabajo como Perú Libre va a ser integrar y abrir espacio para una integración más amplia. Adelante, Germán. Sí, bien. Justamente recogiendo las opiniones de mis compañeros entrevistadores y las suyas también, efectivamente el Parlamento andino pues tiene una serie de funciones importantes, ¿no? Tiene varios tópicos, en realidad muchísimos tópicos que hayan sido mencionados. Y yo quisiera abocarme solamente a que ustedes puedan hacer algunas propuestas en alguno de esos tópicos. Por ejemplo, en competitividad y emprendimiento, ¿no? Si queremos tocar ese tema, ¿qué plantearían cada uno de ustedes? Porque efectivamente, como dijo Alberto Reyes, a la final le pareciera que qué necesidad hay de estar en el Parlamento andino si va a ser un té de tía, como decía César. Entonces, mejor nos vamos. Pero si nosotros, desde el Perú, empezamos a mover este tema, empezamos a fortalecer y a darle a entender a la opinión pública de nuestro país y de ellos también, que sí hay una importancia, que por lo menos en Perú le damos un valor. Entonces, de repente, sí vamos a entender ese valor que debe darle al Parlamento andino. Entonces, yo les propondría que ustedes nos comenten que en una de estas funciones, que es competitividad y emprendimiento, ¿qué plantearía tanto el señor Neira como el señor Arce? Me gustaría escuchar qué planteamientos harían en ese tema, o de repente en alguno que ustedes ya lo tienen más o menos pensado, pero quisiera así un poco breve para poder también tener oportunidad de ampliar otros temas más. Adelante, señor Neira, usted primero, por favor, y luego el señor Arce. Justamente su pregunta cae en la Comisión Cuarta, así se le denomina en el Parlamento andino por número, en la Comisión Cuarta, que habla de competitividad y de complementariedad. Entonces, por ejemplo, tenemos uno que es la mayor concentración, el descubrimiento de litio, por ejemplo, ¿no? Podemos, como comunidad, podemos intervenir, la CAS puede intervenir para hacer estudios para que genere valor agregado. Nosotros tenemos claro en nuestro plan de gobierno que está en el Jurado Nacional de Elecciones, hemos puesto puntos, por ejemplo, implementar los parques industriales tecnoecológicos en las regiones del Perú. Existe la ley de los parques industriales tecnoecológicos, del cual fui autor y fue consensuado con todos los gobiernos regionales. Pero lamentablemente hay intereses, ¿no?, mercantilistas que no quieren que se hagan los parques. No quieren parques porque hay negocio de urbanismo que si hace el Estado o promueve los parques, entonces no van a vender sus negocios.
Nosotros tenemos programas de desarrollar, estandarizar la producción de las agricultura familiar. Hay bastantes potencialidades por las características orgánicas, climáticas, que no lo tienen. Ahora, por ejemplo, en la pandemia hay tantos instrumentos, los biólogos de Huamanga pues, han hecho bastante, de Cusco han hecho bastante descubrimientos para mitigar el mal de la pandemia. La pandemia no va a desaparecer el 28 de julio. Hay una gran incertidumbre en la economía, en la salud, en la política. Entonces, tenemos que hacer propuestas que lo que ya tenemos a la mano sirva para el corto plazo, porque nadie va a resolver este tema así tan fácilmente. Entonces, sí nosotros tenemos, por ejemplo, en los convenios de complementación industrial del GORE, subregionales, por ejemplo, para juntarnos para la exportación de muchos productos con Bolivia. Podemos hacer un convenio con el tema de explotar mucho más allá del mar con Chile, con el atún, que no tenemos atuneros, pero los ecuatorianos tienen una gran industria de atuneros, pero tenemos nosotros el atún. O sea, hay muchas cosas, pero el Parlamento andino puede jalarle la oreja al ministro de la Producción, puede jalarle la oreja al congresista, tiene más, tiene, digamos, un poquito más de poder porque tiene que conectar, porque los TLC 19, Tratado de Libre Comercio, yo estaba en Perú, conozco, todo eso sirve solamente para los de arriba, nada más, para los pequeñitos. Señor Neira, le agradezco para darle oportunidad también al señor Arce, por favor. Adelante, señor Arce. Es cierto, el tema de competitividad y emprendimiento, vale la pena dar un ejemplo, por ejemplo, lo que se está planteando con nuestros artesanos, el tema que se cierra las fronteras y no hay oportunidades y mucha burocratización, por ejemplo, en el Ministerio de Producción, que como dice el compañero Ángel Neira, no hay ese respaldo que necesitan los empresarios para parques industriales. Particularmente he estado viendo yo el tema de las curtiembres. Las empresarias curtiembras ya han atentado el tema del medio ambiente y la Municipalidad de Lima no les deja ya crecer, tanto en San Juan del Lurigancho como en el centro de Lima. Necesitan ellos expandirse, pero no tienen respaldo para que hayan convenios con países internacionales para los respectivos clústeres. O necesitan hacer estudios que cuestan mucho dinero por parte del Ministerio de Producción con gente de Colombia y de otros países. Y eso se cierra en la burocracia y al final no se puede crecer. Por el tema también yo trabajo mucho con las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, el tema que está sucediendo acá en Amazonas, el tema del café, del cacao. ¿Quiénes son los que explotan? Los mismos empresarios grandes, pero no se le da ese espacio con capacitación, con oportunidad con otros países. Entonces, de una u otra forma, tenemos que ver la industria del pescado, el tema del algodón y muchas otras cosas. Entonces, como parlamentario andino, nosotros proponemos crecer, fortalecer y romper la burocracia estatal y que nuestros productores tengan mayor acceso y mayor expansión para mejor oportunidad de cada uno de ellos. Nada más. Ok, muchas gracias, señor Arce. César, adelante, por favor. Sí, uno de los objetivos de toda organización internacional tipo Parlamento Andino tiene que ver con la integración, pero con la integración comercial. Pongo dos ejemplos: balanza comercial y turismo, por ejemplo, nada más. Hay muchos, precisamente esos dos aspectos. El Parlamento Andino nació en el seno de la Comunidad Andina, que a su vez hizo sus inicios en 1969, con el famoso Acuerdo de Cartagena, allá en Colombia, que luego se transformó el Acuerdo de Cartagena en la Comunidad Andina de Naciones en Trujillo hace algunos años aquí en el Perú. Pues bien, tenemos en América del Sur, tenemos al Mercosur, que es una organización fuerte, tenemos los tratados de libre comercio y tratados bilaterales que Perú ha hecho con China, con Estados Unidos, con Europa, con los países asiáticos. Perú es miembro del ALCA, Perú es miembro de tantos tratados con el sudeste asiático. Tenemos el eje Chile, Colombia, Perú, México, que no es nada menos que los países de la Alianza del Pacífico. Frente a todos estos tratados muy efectivos y eficientes,
Perdonen la expresión, ¿qué hace el Parlamento andino? ¿Qué está haciendo? ¿Qué están haciendo? Chile, ojo, Chile se ha retirado, no es miembro del Parlamento andino, ya está retirado. ¿Qué están haciendo los países del tratado, los países andinos, en este Parlamento con este mismo nombre? ¿Cuál va a ser la propuesta peruana para revolucionar a un muerto cuyo cadáver hace tiempo que huele mal? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué propuestas tienen para que esa integración comercial sea más eficiente de Perú con Bolivia, con Colombia, con Ecuador, la cual no forma parte de Venezuela? Don Ángel Neira. Gracias. Muy buen punto. Mire, nosotros ya hemos medido, cuantificado nuestras grandes potencialidades, pero una potencialidad es como una almohada, pues donde uno duerme y sueña. Podemos decir que el planeta Marte es un potencial en minería, pero hasta que lleguemos y traigamos el mineral, va a seguir siendo un sueño. Lo que tenemos que hacer acá nosotros como parlamentario andino es advertir a la población, decir que es una gran oportunidad presionar a nuestra burocracia, autoridades, para que miren el otro lado del barrio. Porque cuando hablamos de tratado libre de comercio, todo ese tema, mire, el universo empresarial en el Perú, el 1% es de gran empresa y mediana empresa. Está muy bien, pero el 99% es micro y pequeña empresa. Ellos no están en las estadísticas ni están en la agenda de promoción para los tratados libres de comercio. Lo único que nos queda a nosotros es aprovechar en la comunidad andina todo ese potencial que tenemos en agricultura, pero no agricultura pues masiva como lo hace pues en California, Argentina, sino de productos mucho más esenciales y de moda, como la espirulina, por ejemplo. Hay un montón de productos con poco volumen, podemos enamorar al mundo que no lo tienen otros, por nuestro clima, todo. El litio, mira, en el sur, por ejemplo, el valle más grande de los vientos para hacer energía eólica está en Tacna. La mayor radiación está en el norte y en el sur. Tenemos litio. Entonces, si la comunidad nos juntamos para hacer esas inversiones, para entregarle con valor agregado, pero a la población hay que decir lo que sí se puede, que la población tiene que manifestarse, queremos, tiene que decir, Tacna, el sur, Arequipa, todos, en 20 años tenemos una potencia de energía, de la energía renovable. Lo podemos hacer, pero como decía el colega Arce, por ejemplo, produce, sabe que existe una curtiembre, que yo le he ido a verlo, he estado en la inauguración, lo inauguré en Trujillo, que han resuelto el problema ecológico. De las mismas aguas salen, lo recuperan, hacen electricidad, todo, pero caso produce, no va ni siquiera ni a verlo, no le interesa, eso no le interesa. Solamente con darle el fondo de inversión para unos 20.000 soles, con eso ya cumplió con el sector empresarial pequeño. No es así. Hay mucho por hacer, pero yo me propongo es, si salgo, ir a cada región y decirle, esto podemos hacer, señor alcalde, esto podemos hacer, señor ministro, este potencial en 10 años, esto sí puede cuajar. Gracias. Fernando Arce. Sí, nosotros no necesitamos bajar a las diferentes organizaciones populares, a las diferentes regiones. Nosotros vivimos todos los días y a lo largo de 20 años hemos recorrido toda nuestra patria y sabemos, y ustedes también, los miembros de este exitoso panel, saben de que vivimos en un país rico. Lo que pasa es que muchos años antes los parlamentarios andinos pues no conocen la realidad. Han sido elegidos por arrastre y de una u otra forma de repente están ahí con saco y corbata, pero nunca saben la realidad del campesino, del agro, del maicero, del arrocero, del azucarero, los problemas, ese empuje que necesitan del Estado, de leyes que favorezcan al pueblo para que puedan emprender, para que puedan crecer. Yo ratifico mi apoyo y mi respaldo para hacer una verdadera integración, pero una integración no andina, sino una integración latinoamericana, romper esos intereses de las grandes potencias, de que no les conviene que nosotros estemos más unidos y con una visión más amplia. Por nuestro lado,
todo nuestro respaldo a los exportadores, a nuestros microempresarios, a nuestros estudiantes que quieren crecer, y tenemos mucho respaldo como Perú Libre por parte de los residentes que viven en el exterior, y de una u otra forma vamos a demostrar, estando en el Parlamento andino, cómo va a gobernar un representante directamente, trasladando todo el poder al pueblo y a nuestro presidente Pedro Castillo, ¿no? Del pueblo para el pueblo. Adelante, Alberto Reyes. Sí, a ver, le voy a plantear una problemática. Resulta que en la comunidad andina tenemos el 100% de la producción de coca del mundo. ¿Correcto? Ese es un problema que trae delincuencia, prostitución, narcotráfico, lavado de activos. En pocas palabras, nuestra juventud se pierde. ¿Sí? En el BRAE, me contaron una anécdota, ¿no? Llegaron unos turistas escolares y vieron que no podían cruzar y querían hacer una apuesta, apostaban 5 solcitos para cruzar de un solo tirón de una orilla a otra. Como vieron que los chiquitos de ahí eran buenos nadadores, le dijeron, te damos 5 soles al que gana. Él dijo, mira, ¿sabe qué? En 2 horas yo me hago 50 soles, porque él, ¿qué? Transporta coca. Esa es la realidad. Nuestro ejército prepara francotiradores, prepara artilleros, prepara tiradores expertos peleando en guerra, y los mejores son captados por el narcotráfico, en el BRAE. Ante ese problema, ¿qué van a plantear sus partidos? Porque de repente no lo han tocado. De repente ir a la Corte Internacional de Justicia, porque ya sobrepasa a los estados. O sea, ¿qué plantean ante esa problemática? Porque es un problema de la comunidad. Y segundo punto, la coca sola como planta no es droga, pero en el marco legal está, ¿qué? Está con una cruz encima, ¿sí? Cuando la coca puede ser utilizada para muchas cosas. Acuérdense que parte de la farmacopea antigua estaba basado justamente en la sustancia de la coca, que no es el alcaloide, por si acaso. ¿Qué proponen ante esos dos casos? Ingeniero Ángel. Claro, es un tema bien profundo y bien cuestionable. En realidad, pues, ahí entra el componente de la corrupción, porque y yo también puedo hablar de Madre de Dios, ¿no? Han dado un montón de leyes, todo, pero ahora se produce mucho más oro, se exporta más oro con tanta ilegalidad ahí en La Pampa. ¿Por qué? Porque ahí están oficiales de la Policía Nacional, ahí están jueces, vocales, autoridades. Se lo digo con causa, con conocimiento y documento, le digo, ¿ya? Nadie puede hacer nada ahí porque en realidad ya está gobernado por la mafia, y es la mafia de la autoridad. Los jefes son la autoridad. Entonces los otros chiquitos, bueno, dan su cuota y producen. Ahí el petróleo que vale, el petróleo lo venden a 12, 14, 15 veces más y lo transporta la policía. Hemos ido, como he fiscalizado el tema, pero vimos acá no metas la mano porque acá te vuelan. He estado cuando asaltaron el oro ahí en el aeropuerto de Madre de Dios. La bala nos silbaba acá. Eran militares, gente que se había preparado, y desapareció ese oro. En el BRAE también es igualito. Entonces, lo que sí tenemos que buscarle paralelamente es, como usted habló de la coca, yo he ido a la Universidad de Huamanga, a las universidades de muchas andinas universidades, han desarrollado los alumnos, pero no les desarrollan muchos productos que podrían reemplazar y que pueden ir hasta la NASA, para lo pueden hacer, pero no, los chicos tienen que hacer una chanchita para comprar sus reactivos para hacer sus ensayos, ¿no? Están más preocupados en el presupuesto que le llega o en las elecciones de un rector el otro para que tengan, digamos, la nuez que le corresponde. Entonces, por eso le digo, tenemos un problema que hay que reconstruir la moral, la economía y la política, porque si no lo hacemos, lamentablemente no vamos a hacer por nada. Hay muchas ideas. Ahora los jóvenes son los que tienen que impulsar bastante, quieren presionar a sus políticos y decirle, yo quiero ver mi país, mi región, quiero que en 20 años esté en esta situación y dime qué es lo que van a hacer. Entonces eso es un punto muy delicado, pero me gustaría que los candidatos digan eso. Los candidatos no dicen nada, vamos a ayudar. Por mí,
el ejército, la marina, todo lo llevaría al Bravo. ¿Para qué están en Chorrillos? ¿Para qué están ahí? Solamente para ensayar en el desfile 28 de julio, tantos comandos al día. Yo soy militar, es un comando, he participado, he estado en Batallón Perú, conozco lo que es, conozco lo que hay adentro, cómo se reparten el rancho, todo. Eso es un mal gravísimo, es un mal moral, pero tenemos que nosotros empezar a cambiar ese tema, que la población diga cómo hay que cambiarlo. Gracias. Adelante, licenciado Arce. Su micrófono. Ok. Sí, hermanos, lo que hay que hacer es humanizar el Perú y humanizar el mundo. En ese sentido, la persona humana en el centro de atención. Un ejemplo claro, muchos artistas que triunfan en Ecuador, en Bolivia, y ¿por qué no en el Perú? ¿Por qué tienen que reconocer a esos grandes artistas, poetas, escultores, danzantes en otros países y no en el Perú? Disculpe, ingeniero, disculpe, licenciado. Disculpe. La oportunidad, el presupuesto para poder crecer, para poder despegar. Nosotros Licenciado, tenemos que romper esas barreras. Licenciado, En el lado disculpe. de la coca, es cierto, se puede utilizar en medios que puedan de una u otra forma apoyar a la sociedad, apoyar a reactivar muchos problemas que pueden haber a nivel de toda Latinoamérica, pero necesitamos reformas claras, instituciones fiscalizadoras y parlamentarios andinos que apoyen al Ejecutivo y de una u otra forma que estrechen esos convenios bilaterales para que todas las naciones vean exclusivamente por la persona marginada, por las personas excluidas. Otro ejemplo también, el tema de las personas con discapacidad, CONADIS, que de una u otra forma siempre ponen a dedo a los dirigentes, a los gerentes, a los representantes, a los miembros del directorio. Y al final, ¿qué hacen? Se gastan ese presupuesto y nunca hay un apoyo para nuestras personas con discapacidad. Desde Perú Libre vamos a ampliar esa integración y vamos a respaldar como debe ser. Gracias. Bien. Un tema importante y crucial que estamos pasando, no solamente el Perú, sino el mundo entero, este problema de la pandemia. El COVID-19 nos ha puesto el fusil en la cara. La verdad que en el caso de Perú no sabemos qué va a pasar. Sin embargo, todos los países han hecho lo suyo. ¿Ustedes no creen que este sería un momento crucial e importante para que los parlamentarios andinos que sean elegidos de forma unificada puedan plantear la compra de vacunas a los diversos laboratorios que la están ofreciendo, aunque es un poco tarde, pero nunca es tarde para este tipo de cosas, porque de por medio está la vida? Y justamente eso ayudaría a resaltar el papel de este organismo, ¿no? De la comunidad andina. Entonces, ¿ustedes no les parece que sería un momento importante como para poder hacer un planteamiento de esta envergadura y que a través de la comunidad andina se pueda adquirir equitativamente vacunas para los países que la integran? Adelante, señor Neira, su opinión. Sí, muy buena pregunta y mire, no solamente para los parlamentarios andinos, sino también para los que pretenden ser presidentes, ser ejecutivos, para los congresistas de acá, para los alcaldes presentes. Es que no estamos distrayéndonos solamente con el tema de la vacuna. La comunidad andina puede hacer ese esfuerzo y no necesariamente esperar que salgamos elegidos, sino el actualmente que está cobrando sueldo. Puede convocar de emergencia, qué hacer, qué articulación, cómo ayudarse, ¿no? Porque mire, no solamente es la vacuna, el gran problema es que no estamos aprovechando la gran oportunidad de nuestros productos andinos, que es la Pachamama, que es divina. Todos los productos que salen para los laboratorios salen de nuestros productos. Los emolenteros, por ejemplo, ahora están empezando a vender el emoliente COVID, que le ponen pues su maquico, le pone hierba, ¿cómo se llama? Manzanilla, su quioncito, y ya para la población popular.
Si los semolenteros antes de la pandemia daban 5 millones de desayunos diarios, vendían ellos. Mire, 5 millones de desayunos diarios para la gente ambulante, micromisero, mototaxista, la gente carretilleros, todos ellos consumían su desayuno. Pero nadie les para bola, nadie les dice nada. Entonces hay que promover a nosotros como comunidad andina, decir, mira, nosotros tenemos riqueza, productos naturales, medicina, alimento y a la vez es nuestra medicina, podemos promoverlo al mundo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es que no se puede vender directamente de la chacra. Hay protocolos sanitarios y por eso salieron los parques industriales que hicimos. Hay que procesarlos, tienen unos estándares para poderlos exportarlos. Y por eso la agricultura está abandonado. Por ejemplo, el orégano, el ajo, ¿cómo lo podemos deshidratar? Pero se necesita maquinaria, se necesita desarrollo tecnológico. Estamos llenos de puros investigadores solamente de teoría. Ok, señor Neira, gracias por su opinión. Señor Arce, por favor, con su opinión al respecto sobre lo que había planteado. Sí, volvemos al mismo tema. Yo he tenido la oportunidad durante estos últimos 5 o 6 meses de cuarentena de conocer muchos especialistas, muchos científicos, inclusive graduados en otros países, pero netamente peruanos, serranos, cholos, indios, como nos dicen, pero han querido proponer las curas para el COVID y nunca se les ha dejado. Lo mismo está sucediendo también, ¿no? con la vacuna de Rusia, los que nos dan nuestros hermanos de Cuba. Entonces, por temas personales, por temas políticos, no pensamos en la educación de nuestra ciudadanía, de nuestro pueblo. Como parlamentario andino nos comprometemos a hacer esa gestión y consolidar lo más pronto posible para visitar, para analizar, para evaluar, para cotizar y sobre todo el tema de la calidad de los diferentes laboratorios de Latinoamérica y de una u otra forma solucionar y enfrentar esta pandemia del COVID que mucho daño está haciendo al Perú. Ok, gracias. César, adelante. Señores candidatos, hace muchos años en el Perú antiguo estaba el famoso Camino Inca, conocido como el Capacñán. Salía del Cusco, atravesaba todos los Andes, llegaba a la costa peruana, llegaba a Quito, hasta Pasto, Colombia. Incluso de Cusco había un camino secundario que iba por Río hasta Maule, Chile, y Tucumán, Argentina. Le estoy hablando de la época de los incas. Pero ¿por qué no ahora una gran carretera de integración, Lima o La Paz, Lima, Quito, Bogotá, que son los 4 países andinos que legalmente forman la comunidad andina? Yo sé que los parlamentos de cualquier país de la subregión no tienen capacidad de gasto, pero pueden proponer como alternativa de desarrollo e integración de los pueblos. Nuestros pueblos andinos, nuestros pueblos del Perú profundo, del Bolivia profundo, de Ecuador profundo, de Colombia profundo, necesitan carreteras para poder transitar y comercializar sus productos. Y el Parlamento andino debería cumplir una función promotora, por lo menos. ¿Hay alguna propuesta parecida, si no es esta, señores candidatos? Ángel Neira, ya que usted es uno de los padres de la metalmecánica y emprendedores vía El Salvador. No, de Lima Norte, pero conozco todos los parques. Mire, es interesante esto, como decía mi compañero Arce también, las trabas que tenemos y de muchos intereses. Pero mire el poder que tiene el parlamentario andino. Es el único elegido democráticamente por el pueblo. Y los restos de los otros órganos son a dedo. Pero mire, pero todo ese filtro, o sea, si podemos hacer la propuesta, como dice, como también podemos fiscalizar el incumplimiento, la omisión de las funciones de cualquiera de estos órganos. Por ejemplo, el primer órgano poderoso de tomar decisiones y marcar las pautas, decir esto sí, esto no, donde se juegan los intereses, es el Consejo Presidencial Andino. Ellos son los primeros, como el gran director de una gran empresa. Ellos son los que dan la línea política. ¿De qué viene el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores? Los secretarios de Estado. O sea, ellos obedecen lo que viene de arriba. ¿Y de qué viene la Comisión de la Comunidad Andina?
que estos son los plenipotenciarios que están supervisando, vigilando, que no falle, que cumplan lo que los de arriba, el Olimpo diga, para que los mortales obedezcan. ¿No es cierto? ¿De qué viene la Secretaría General? Eso no, el Parlamento andino, los parlamentarios, que pueden objetar, decir que están conectados con la comunidad. A eso yo me comprometo por la experiencia de fiscalización que conozco las prácticas de ello y las relaciones. Hay que decir, juntar, decir, señor, ir al Congreso de la República, a la comisión correspondiente, y llamar al ministro para que diga, que nos informe qué decisiones se han tomado. En el mismo Parlamento podemos decir a la comisión de los presidentes, sugerirle, pero porque vamos a dar información. Esta medida que ustedes están tomando solamente va a servir para este pequeño grupo, pero para el resto no. Y lo que dice la propuesta, podemos hacerlo. Yo soy metal mecánico de la Comisión Eléctrica. Somos la potencia en la generación, distribución, electricidad, y tenemos recursos como para hacer litio, batería, todo, pero eso, los de Olimpo, los de arriba son los que toman decisiones. Pero nosotros tenemos que desenmascararlos. Bueno, hablando del Olimpo, ¿qué dice don Fernando Arce? ¿Es miembro del Olimpo o del pueblo? ¿Cómo es? ¿O de los dioses? Sí, nosotros somos del pueblo y felicito más bien esa iniciativa, pero sí está dentro del plan de gobierno, el plan de acción de Perú Libre. Nosotros tenemos que convertirnos en gestores, ¿no?, de esos actos de desarrollo, esos actos de progreso, y tenemos que integrar Latinoamérica, porque sé que en esta próxima gestión del 2021 vamos a consolidar el tema comercial de nuestros países, de nuestros artesanos, de nuestros emprendedores de los parques industriales, no solamente de Villa El Salvador, también de la zona de Ancón y de otros lugares, que hay mucho talento, pero no hay apoyo, no hay ese respaldo del Estado, y nosotros como parlamentarios andinos consolidaremos y exigiremos, ¿no?, al Ministerio de Economía y Finanzas y a los entes rectores de diferentes países para que se concrete esa buena alternativa, esa buena salida que está dando. Don Alberto Reyes. El Parlamento andino nace del sueño bolivariano, ¿sí? Las 5 naciones, ¿sí? Más Panamá de repente, ¿sí? Nacía como la unión de países afines, ¿sí?, con una historia afín, con el fin de que la unión haga que sean más poderosos. Y ya mis colegas, no es lo mismo, han embosado que no es lo mismo que Perú o Ecuador compre, cuando nosotros podríamos hacer una demanda atractiva, una oferta exportable atractiva, si nos unimos. Bajo ese marco, ustedes, si llegan al Parlamento andino, tienen que saber que ustedes son legisladores supranacionales. ¿Por qué? Porque los acuerdos que tomen son vinculantes van a obligar a los países que son miembros. La pregunta es esta: ¿qué sueño tienen en educación? ¿Un satélite común? ¿Una internet satelital? ¿Han pensado en eso? O sea, porque en toda esta región hay un idioma común que más o menos es el quechua, pero somos latinos, tenemos las mismas raíces, ¿sí? De una unión de culturas, ¿no? La natural peruana, la latinoamericana, la española, hablamos el mismo idioma. ¿Qué sueño tienen ustedes? Porque los sueños hay que hacerlos realidad, haciendo actividades, tomando acciones y transformando en leyes y operaciones. ¿Qué tienen que ver en el campo educativo? Licenciado, ingeniero Ángel. Gracias. Es una tarea importantísima ahora que la tecnología se ha impuesto y nos ha encontrado a nosotros pues descuidados porque no hemos avanzado. La Comisión Segunda de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología de la Información y la Comunicación de los TIC existe establecido. Entonces hay que ponerle punche a ese tema. Punche, o sea, hay que decir, potenciar esa comisión, pero para los intereses que queremos. Por ejemplo, las troncales de fibra óptica están inconclusas, pero hacemos carreteras, pero no hay carritos que van por ahí. O sea, que tenemos que centrarnos esta vez ya, que se haga realidad, comunidad andina, la inversión, o sea, en términos de inversión, porque todos tienen como irse a mojarse, pero como les decía,
hay que presionar, no solamente dar la idea, sino presionar la decisión. En otras palabras, hay que hacer lobby. Permítame repreguntarle, ingeniero, permítame repreguntarle. Todo el territorio andino, su geografía es muy Accidental. muy accidentada. ¿No será internet satelital? Miren, todas las opciones en función si el territorio no nos permite, nos permite la opción de satelital, pero también lo otro. Ya hemos instalado ya está tendido la red, la troncal, ya están. Lo único que falta es completar unas ramitas más chiquitas a las más comunidades y para estar conectados con toda la gente. El satelital podría ser inmediatamente hasta que haga. Pero es una buena pregunta. ¿Cuándo llegará a los pueblos más pequeños? ¿Cuándo llegará, por ejemplo, el gas a Puno, que todos los años tenemos que ver cómo se mueren sus animales? Entonces, acá lo que, como parlamentarios, como entes deliberantes, tenemos que presionar. Por eso decir, hay que hacer el lobby porque es una lucha de intereses. Hay muchos que no quisieran meterse en este lado, otros que quisieran acelerarlo, pero descuidan prioridades para la gran mayoría. Son prioridades para la pequeña minoría. Entonces, yo creo que hay mucho pan para rebanar, pero tenemos que enfocarnos en algo como lo que está acá. Todo lo que ustedes están mencionando y proponiendo están en las comisiones para desarrollarlas. Lo que queremos es estar preparados para ir con una agenda y no solamente poner la idea, la propuesta, sino hacer el lobby, hacer la presión, denunciar, movilizar. Gracias. Adelante, licenciado. Sí, nuestra mejor carta de presentación es que tenemos un candidato presidencial, es un educador, es un maestro, es un rondero, y tenemos como ejes fundamentales en nuestro plan de gobierno, nuestra propuesta programática, lo que es la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y la tecnología. Y hablando exclusivamente del tema educativo, nosotros soñamos con una educación gratuita, una educación sin límites para nada. Los que hemos tenido alguna oportunidad de viajar a capacitarnos o a estudiar a Europa, por ejemplo, vemos que la educación y la salud son gratuitas. Alguien se enferma rápidamente, acá si no tienes plata, no te curas y te mueres. ¿Y qué es la educación en el Perú? Solamente fortalecer, y las leyes han sido solamente favorecer a las industrias o a las universidades que ahora son candidatos. Entonces, en ese sentido, soñamos con una educación para todos, sin marginación de nada y con la mejor tecnología de punta. Gracias. Bien, la verdad que el tiempo nos ha ganado. Interesantes las propuestas que ustedes han señalado. Yo creo que hay que relevar el papel del Parlamento andino, hay que relevar el papel de lo que los parlamentarios andinos que van a ser elegidos en estas próximas elecciones ya tienen un derrotero que cumplir, ¿no? Germán, que hay que resaltar el tema. Sí, Germán, a ver, una idea suelta para todo el grupo, ¿no? Como mensaje. De repente, señores, me gustaría que los dos lleguen porque tienen muy buenas ideas. Exigir que la televisora nacional tenga una diaria para el Parlamento andino para saber qué cosas se está haciendo. De repente, ese no conocimiento de lo que están trabajando hace que de repente no tomemos en cuenta ni siquiera los ciudadanos para qué sirve las personas que elegimos para el Parlamento andino. ¿Sí? La lanzo como una sugerencia. Ok, bien. Le doy el pase a Ricardo para el cierre del programa. Adelante, Ricardo. Gracias, Germán. Gracias, muy amable. Yo quisiera terminar la entrevista con un par de preguntas a cada uno de ustedes. Primero empezaría por el ingeniero Ángel Negra. Ingeniero Ángel, usted ha sido congresista en 2 periodos. ¿Podríamos saber en cuántos partidos políticos ha estado usted o ha permanecido solamente en uno? ¿Lo desconocemos? Bueno, particularmente yo lo desconozco. ¿Podría decir en el periodo de congresista que tuvo 2 periodos, si estuvo en el mismo partido
o si en su recorrido como político ha estado en diferentes partidos, y ahora en qué partido, bueno, el partido que está usted ahora, tengo entendido que es un partido nuevo. ¿Podría decirnos un poquito brevemente sobre ese tema? Sí, mi carrera política empieza cuando a mí me invitan como dirigente gremial nacional que participaba pues en promover las pymes. Y yo soy de Lima Norte, ¿no? Metalmecánica. Me invitó Michel Ascueta, ¿no? La vez pasada cuando él quería postular a la municipalidad me dijo, quiero que tú veas el tema de los parques, me decía, ¿no? Lo que me invitó a ver Salinas también para el tema de las MIPES, ¿no es cierto? Pero no se cuajó. Y después, cuando vino Michael Porter, trabajamos con su equipo de Harvard sobre los clústeres en Cusco, por Urubamba, ¿no? Y con el ministro Carranza me convoca por la experiencia que yo tenía en formar clúster, porque yo fui formado en la OIT, en Europa, en la universidad, sobre lo que es competitividad, asociatividad. Me dijo que ustedes son los únicos que han desarrollado un clúster. Entonces, ahí estaban todos los candidatos, todos me invitaban, Mercedes Arao, Toledo, todos querían que yo vaya a su plancha. Yo no dije nada y después quien me invita, el ministro, en ese tiempo el exministro era Rafael Requedo, me dice a su plan de gobierno de Keiko, ¿no es cierto? Participé y puse como invitado. Entonces, vi una oportunidad que les interesaba el clúster, mi carrera, y saqué la ley de parques industriales tecnológicos, ¿no es cierto? Estoy invitado, o sea, no soy militante. Y esta vez veo que Democracia Directa, y la segunda vez entré por accesitario, salió Kenji y yo entré, ¿no es cierto? Por eso entré, pero ahora ya no, como invitado, ya una vez que termina tu periodo ya no eres militante. Y en Democracia vi la oportunidad porque vi cómo estaban planteando el tema de la industria, valor agregado, entonces me dije, tú podías aportar ese tema, y para el Parlamento Andino, que el Parlamento Andino te habla de parques industriales, de integración, todo, y es mi carrera industrial, o sea, me siento cómodo, ¿no? Y veo que si tengo espacio ahí para yo desarrollar las ideas, y yo encantado como invitado. Eso. La pregunta era porque, gracias por la respuesta, la pregunta era porque nosotros en el Perú estamos acostumbrados muchas veces a postular a algún determinado partido político sin ser nuestra tendencia política, porque a veces nos gana la emoción de ocupar una curul de repente en algún puesto público, en el Congreso, en algún lugar, y muchas veces no estamos de acuerdo o no están de acuerdo con la tendencia política que tiene el partido, pero sin embargo, porque lo invitan, entran a ese partido para postular. O sea, no son consecuentes con las ideas políticas que tienen. Por eso era la pregunta. No, pero no. En este caso, gracias. Dígame. No, sí, hay consecuencias, porque mire, por ejemplo, el tema, hay varios temas que tratar en la política, y una de las políticas es la representatividad de los sectores. Yo creo en los de arriba y en los de abajo. Yo no creo en izquierda, ni en derecha, ni en centro, porque en el Perú no existe eso, ese es cliché electoral. Lo que existen los de arriba y los de abajo. Entonces, si yo veo un partido que está apuntando para los de arriba y nunca por el abajo, entonces yo estoy de más ahí. Entonces, acá hay oportunidad, hay debate, me dan la oportunidad. No es que acá son cerrados. Acá no dice hay que hacer constitución porque queremos fiscalizar. No, hay que entrar al debate para una nueva constitución. Eso es liberar. Ok. La misma pregunta para el licenciado Fernando Arce, por favor, cortito, porque ya estamos a finales del programa. Sí, muchas veces los partidos políticos lo han visto como empresa y no como debe ser, ¿no? Un partido político con estructura, con organización, con ideario, con visión. Quien le habla es presidente fundador del Partido de Transformación Nacional. ¿Por qué? Porque voy a ser sincero, yo fui militante del Partido Nacionalista, apoyé al comandante Ollanta Humala Tazo, nos traicionó, se fue por otra hoja de ruta, al lado de la derecha neoliberal. Después apoyé al partido Juntos por el Perú, pero renuncié a Juntos por el Perú porque fue captado por Patria Roja, los que están pues abusando de nuestros profesores, nuestros maestros, pero como el Partido de Transformación Nacional coincide con el ideario de Perú Libre y coincide con la bandera que es impulsar una nueva constitución, derrotar esa constitución del año 93, es por ello que hacemos una alianza política a favor del pueblo y estamos trabajando. Y en esa alianza también estaba el Partido de Democracia Directa, no sé por qué se habrán retirado, porque la unidad nos hace más fuertes, más cohesionados,
Y ahí es que esa alianza me designa a mí como para candidato a Parlamento Andino, y con el apoyo de todas las regiones tengo la plena seguridad que vamos a ganar, llevando bien alto la bandera nueva Constitución y sobre todo trasladar todo el poder que merece el pueblo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Ya los televidentes ya podrán sacar sus propias conclusiones. Si deciden votar por cada uno de ustedes, lo harán, o si no tampoco, votarán por otra opción, ¿no? Bueno, les agradecemos muchísimo el tiempo prestado, ingeniero Ángel Neira, licenciado Fernando Arce. Creo que han sido muy elocuentes en sus respuestas, y también felicitamos y agradecemos también al panel nuestro panel de entrevistadores. Bueno, solamente quería decir muchas gracias, hasta la próxima oportunidad, que continuamos entrevistando a candidatos al Congreso, candidatos al Parlamento Andino y candidatos a la presidencia. Muchas gracias, muy amable. Hasta la próxima vez. Gracias, Germán. Gracias, César. Gracias, Alberto. Gracias. Y también a los invitados que están presentes. Fernando, nos vemos. Hola, Henry, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, Fernando. Gracias, Ángel. Gracias, César. Muy buenas. Gracias. Ricardo. Gracias. Buenas.